Estamos acá para tocar el tema de facturación electrónica, un tema que, pues, como ustedes se habrán dado cuenta, está bastante en boga, sobre todo desde el año pasado, y que, pues, por ser un tema de requisito obligatorio, requisito legal, digamos, de parte del gobierno, es algo que de todas formas tenemos que atender. Pero el primer paso, digamos, para poder hacerlo efectivamente es poder estar conscientes o enterados de todo lo que tenemos que tener en cuenta para que esta implementación sea exitosa. Una de las cosas más comunes con facturación electrónica es que la gente me diga que si facturación electrónica me va a simplificar los procesos o me los va a volver más complejos. Y yo siempre les digo, pues va a depender de la implementación que ustedes lo hagan. Si hacen una buena implementación, realmente les va a facilitar la vida. Si la implementación no es la mejor, muy probablemente les va a complicar la vida. Entonces, mi misión aquí es que este proceso de implementación, darle las herramientas a ustedes para que este proceso de implementación sea lo más sencillo posible y que realmente se traduzca en beneficios para ustedes, lejos de costos o más trabajo, por ejemplo. Vamos a empezar con generalidades. Tal vez solo voy a empezar con una pregunta y tal vez me los pueden dejar acá por chat. ¿Quién de ustedes, si me pueden dejar acá en el chat, quiénes de ustedes ya están obligados? Ya el Ministerio de Hacienda les envió una notificación que les dice, para tal fecha ustedes ya tienen que haber implementado facturación electrónica. En cuanto a generalidades de facturación electrónica, digamos que básicamente el cambio de esquema de facturación física a digital o electrónica. ¿Qué significa? Bueno, Pedro me dice que ya están obligados. Continuando entonces, digamos, facturación electrónica es el cambio de esquema de físico a completamente digital o electrónico. ¿Qué significa esto? Que desde el momento de emitir un documento, yo tengo que hacerlo desde un sistema, o sea, por una forma electrónica. Esto significa que cualquier documento que yo emita, es decir, facturas, créditos fiscales, incluso tickets, porque es muy importante que los tickets ahora se van a convertir a factura de consumidor final, ya no van a existir los tickets como tal. Cualquiera de los documentos tributarios que yo emitía, ahora van a tener que ser generados a partir de un sistema. Y a la hora de recibirlos, igual se van a tener que recibir de una forma digital. Y acá lo más común, y me imagino que ustedes ya habrán recibido factura electrónica, lo más común es que sea por correo, pero pueden ser por otros medios como, por ejemplo, por WhatsApp, por redes sociales, por SMS, y a veces ya me han consultado también, ¿y qué pasa si, por ejemplo, una persona no tiene correo? Pues es muy común que a veces tal vez tienen correo pero no lo utilizan. Pues les comentaba, facturación electrónica es este paso de esquema de facturación física a digital o electrónica, donde la emisión y la recepción tienen que ser por un medio electrónico. A la hora de la recepción existe, digamos, una alternativa, es que yo puedo imprimir los datos de la factura y esta impresión debe de tener el QR que me permita poder descargar los documentos. Esto es bien importante porque, y esto voy a hacer una nota que si tienen dónde tomar nota, pues tómenla. La factura electrónica, si ustedes ya recibieron, habrán notado que hay dos archivos, un JSON y un PDF. El archivo JSON es como un archivo, pues realmente es un archivo pensado, un tipo de archivo pensado para sistemas. Y el PDF, que es el que va a tener como el formato de tal vez de factura al que estamos acostumbrados, este está pensado para personas. Pero muy importante, y voy a destacar, lo que realmente es la factura electrónica es el archivo JSON, no es el PDF. El PDF se conoce como representación gráfica, que como su nombre lo dice es, digamos, la representación gráfica del JSON. Es decir, todos los datos del JSON simplemente se presentan como PDF, pues en el PDF. Pero ojo, que la factura electrónica realmente es el archivo JSON. Entonces, ¿qué sucedería si a ustedes, por ejemplo, un proveedor les manda únicamente el PDF? Que no les está enviando la factura electrónica realmente, porque lo que les tiene que mandar es el archivo JSON. Cuando yo les decía
que si ustedes lo hacen de forma impresa, eh, y ponen un QR, este QR, voy a hacer una distinción, este QR me debería permitir ir a un sitio web donde yo pueda descargar estos dos archivos, porque lo importante es darle el acceso a nuestros clientes de que ellos puedan descargar estos dos archivos. Si yo envío por correo, mando los dos archivos. Si yo lo envío por WhatsApp, mando los dos archivos. Y así por cualquier medio electrónico. Si yo tengo una imposibilidad, bien sea porque el cliente no tiene correo, no tiene teléfono, etcétera, y se lo voy a dar de forma impresa, entonces esta impresión, el QR que tiene, me tendría que llevar, por ejemplo, a un sitio web donde yo pueda descargar como cliente los dos archivos. Y voy a hacer esta diferenciación porque hay un QR especial de facturación electrónica que es para validar la factura. Por ejemplo, si ustedes tienen escáner de QR en su teléfono, por favor, escaneen y al escanear este QR, los va a llevar como al portal del Ministerio de Hacienda. Y esto es un punto clave de facturación electrónica porque, como ustedes saben, una factura física tiene hasta triplicado. Entonces, de cualquier factura, solo vamos a tener tres copias, básicamente. La que le damos al cliente y las que nos quedamos nosotros. Pero ¿qué pasa con facturación electrónica? Que digamos que si yo quiero andar circulando la factura, esto va a ser una impresión de un PDF. Y un PDF, pues yo lo puedo imprimir las veces que yo quiera. Entonces, ¿cómo puedo validar o cómo puedo dar, cómo puedo confiar en que esta impresión que me están dando realmente es una factura válida? Para eso me va a servir el código QR, porque el código QR al escanearlo me debería de llevar al portal del Ministerio de Hacienda y ahí me dice estos son los datos correspondientes a esta factura. Entonces yo puedo decir, ok, es válida esta factura. Si ustedes escanean esto, los va a llevar al portal, pero ahí hay unas letritas en rojo. ¿Qué dicen estas letras en rojo? Si alguien ya pudo escanear. ¿O qué les llama la atención? Documento de prueba. Correcto. El documento de prueba, este documento de prueba significa que no es un documento válido. Y esto es muy importante destacarlo porque cuando uno entra a facturación electrónica, el gobierno, digamos, inicialmente le permite a uno entrar en un ambiente de pruebas. Ambiente de pruebas significa que yo puedo estar probando, jugando con el sistema mientras yo me acostumbro. Y esto es sano, ¿verdad? Porque tal vez a veces a muchos de nosotros por el desconocimiento nos puede dar miedo de adoptar tal vez algo como esto, pero uno en facturación electrónica entra como en un modo de prueba donde yo puedo estar probando y jugando y acostumbrándome y yo emito documentos como que si fueran reales, pero a la hora de validarlos me va a salir que es uno de prueba. Tal vez algo con lo que hay que tener cuidado es que si, por ejemplo, a nosotros nos mandan una factura, porque esto ya lo hemos tenido con clientes nuestros, cuando lo mandan, cuando se recibe, nosotros recibimos una factura electrónica, validar que no sea una factura de prueba, porque a veces por A o B razón la gente ha metido en su contabilidad una factura que es de prueba. ¿Qué significa meter una factura que es de prueba? Que básicamente estoy metiendo en mi contabilidad una factura que no existe realmente. Estoy afectando mi IVA básicamente por algo que no existe. Em, Hay una distinción que para mí es bien importante hacer de cómo saber la diferencia entre una factura electrónica y una factura digital. No tengo duda que ustedes a nivel personal ya habrán utilizado o más bien ya habrán recibido, digamos, recibos, por ejemplo, de las telefónicas o de los bancos. Estas son facturas electrónicas. Pregunta para el público. Por ahí dice Carla Valencia que no. Daniel dice son digitales. Eh, y efectivamente, o sea, hay dos formas fáciles de cómo hacer la distinción. Número uno, una factura electrónica siempre va a tener un QR, porque el QR es el que me permite validar. Entonces, eso es obligación, que tenga un QR.
Número dos, y como les decía, lo normal va a ser que en facturación electrónica me manden dos archivos, el JSON y el PDF. Normalmente en la factura digital, y bueno, una factura digital es una factura tradicional, simplemente se ha digitalizado para poder hacerla llegar de forma fácil, únicamente, pero sigue siendo una factura tradicional. La factura electrónica, pues como les decía, tienen que venir estos dos archivos y el PDF tiene que tener un QR. Esto es obligatorio. Y así como, digamos, este QR nos da a nosotros eh, la habilidad, digámoslo así, o la posibilidad de poder validar que lo que nos están mandando realmente es correcto, ¿cómo hace el Ministerio de Hacienda para validar que somos nosotros los que estamos mandando la información? Para esto se utiliza la firma electrónica. Cuando uno entra a facturación electrónica, el Ministerio de Hacienda genera como digamos, un archivito que es como la firma electrónica. Firma electrónica no es algo gráfico que se ve en las facturas, no es algo que se ve, digamos, en el PDF, simplemente es como un codiguito que se agrega internamente para validar que soy yo el que está emitiendo la factura. Entonces, de esta forma, es como Hacienda valida de que son ustedes los que están enviando la información y no, por ejemplo, soy yo haciéndome pasar por ustedes. Este archivito es bien importante y hay que cuidarlo porque prácticamente si yo les quitara el archivo de la firma a ustedes, sí me pudiera hacer pasar por ustedes. Entonces, es de tener el cuidado con esto. Básicamente, por lo general, uno descarga el archivo y simplemente lo agrega en el software que va a utilizar para facturar y eso es todo. Muy importante destacar también que firma electrónica es una ley bien amplia. De hecho, lo estaba mencionando Edwin, que es una de las próximas cosas que van a tocar acá en FUSADES. Y la firma electrónica que se utiliza para facturación es únicamente para facturación, porque realmente en la ley de firma electrónica se pueden hacer muchas otras cosas, pero la que provee el Ministerio de Hacienda es únicamente solo para facturación electrónica. Y hablando siempre de temas legales, ¿cuál es el sustento legal de todo el tema de facturación electrónica? En principio son las reformas al Código Tributario, y aquí hago una aclaración que no existe una ley de facturación electrónica, porque a veces sí he escuchado esa confusión de que existe o que a veces se menciona y se dice según la ley de facturación electrónica y no tenemos ley de facturación electrónica. Lo que tenemos es básicamente reformas al Código Tributario y una normativa de facturación electrónica. Una normativa en sí básicamente es un documento técnico de cómo se tiene que implementar. Es más técnico que legal. Entonces, muy importante destacar que en el contexto legal, digamos, lo que define facturación electrónica son las reformas al Código Tributario, la normativa técnica de facturación electrónica y hay otras leyes que sí tienen que ver, pero que no son la ley de facturación electrónica. Por ejemplo, tenemos la ley de comercio electrónico, que en la ley de comercio electrónico sí hay temas que digamos, tocan o que tienen que ver con facturación electrónica, pero no por eso es la ley de facturación electrónica. Les doy un ejemplo. Pues obviamente yo para hacer llegar la factura electrónica tengo que pedir los correos para poder mandar la factura a estos correos. Pero según la ley de comercio electrónico, si yo pido datos para una transacción a los clientes, no los tengo que utilizar para propósitos de marketing si yo no le especifico a este cliente que para eso se está utilizando. Significa que a pesar de que la ley de comercio electrónico, pues no es directamente, no tiene que ver con la ley de firma electrónica, sí de todas formas me va a afectar. Pues si yo estoy pidiendo el correo para mandarle la factura electrónica, hay otra ley que tengo que considerar que tiene otras normativas que seguir o otros lineamientos que seguir. Con respecto a las reformas del Código Tributario, básicamente son tres las que son claves. Número uno es que, digamos, se le da la facultad al Ministerio de Hacienda para definir las reglas del juego sobre facturación electrónica.
que significa que muy probablemente ya no van a haber tantas reformas al Código Tributario para este tema, sino simplemente lo que diga Hacienda, básicamente eso es la ley, digamos, entre comillas, la ley de facturación electrónica. Todo esto lo pueden encontrar en este sitio de abajo que es factura.gov.sb. Ahí están todos los documentos sobre facturación electrónica y básicamente eso es el contexto legal de facturación electrónica. El segundo punto importante es que se obliga al Ministerio de Hacienda a ofrecer un portal gratuito para las empresas, para que puedan facturar. Ahora, muy importante que este portal gratuito solo lo van a poder utilizar empresas que emitan 100 documentos o menos al mes. Con documentos, entiéndase, facturas, notas, comprobantes, etcétera. Y a veces me dicen, pues yo normalmente emito como 90, pero en diciembre, que es un día que tal vez se vende más, me paso de 100. O sea, estoy al límite prácticamente, pero puede ser que en un mes me pase. Mi recomendación ahí es, si está al límite, mejor busque otro software, porque en el momento que se pase del límite ya no va a poder utilizar, digamos, de forma normal el sistema del Ministerio de Hacienda. Y a pesar de que el software gratuito del Ministerio de Hacienda me puede dar un punto de entrada para poder facturar, no es necesariamente, y aquí va a depender de las necesidades de cada empresa, la mejor solución. Porque digamos, el software del Ministerio de Hacienda lo que me va a permitir, y vamos a ver si nos va a quedar chance, y no me acuerdo si tengo una cuenta activa para este sistema para que podamos ver, pero me va a permitir que yo pueda generar documentos, básicamente los documentos electrónicos, pero hasta ahí. Entonces, digamos, yo solo meto los datos de mi cliente, los datos de la venta y me genera el JSON y el PDF y hasta ahí. Ahí se acabó la misión del sistema de Hacienda. ¿Qué es lo que me toca después a mí que hacer? En primer lugar, y muy importante, yo tengo que guardar estos dos archivos y los tengo que guardar de forma segura, clasificarlos. Después de esto yo tengo que abrir mi cliente de correo, adjuntar y mandar los archivos. Pero esta parte inicial que les digo de clasificar y guardar estos documentos es algo que normalmente no se tiene la disciplina de hacer. Siendo francos, al menos en las empresas que yo he conocido que han utilizado este sistema, que a veces me dicen, son amigos, a veces me dicen, eh, pues como ya saben que yo estoy involucrado en facturación electrónica, me dicen, hey, fíjate que ya empecé a utilizar el sistema de Hacienda. Lo primero que les pregunto yo es, ¿y está guardando las facturas? Me dicen, ¿y que se tienen que guardar? Y claro que sí, ¿verdad? Ustedes saben que las facturas físicas yo las tengo que resguardar por 10 años por cualquier tema de auditoría. En facturación electrónica es igual. Entonces yo tengo que guardar eso, lo que genero con el sistema de Hacienda, lo tengo que guardar en una carpetita segura e idealmente de forma ordenada, ¿verdad? Para que no me cueste estar buscando después. Lo mínimo sería una carpeta por año y por mes y ahí meter las facturas. Eso es lo mínimo. Y hay que tener la disciplina de siempre estarlo haciendo. Eh, entonces esto es una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Aquí va a depender de cada caso si ustedes me dicen, no, yo a veces quizás genero unas 5 facturas en el mes. Probablemente esta carga no es la gran cosa para ustedes y perfectamente pueden utilizar el sistema gratuito de Hacienda, pero si tienen otras necesidades, quizás no sea lo más óptimo. Ya vamos a llegar a este punto a profundidad. El último punto es que se le da la misma validez a los documentos electrónicos que a los físicos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes ya generan factura electrónica, nadie les puede decir que no es válido. En cuanto a los beneficios, voy a atar el económico y el ecológico, porque sí va a haber un ahorro de papel, ahorro de tinta, ahorro de recursos, ahorro de recursos. Aquí les voy a decir que restricciones aplican porque creo que va a haber un periodo de tiempo donde nos vamos a acostumbrar todos a utilizar facturación electrónica, pero en este proceso de acostumbrarnos probablemente no, en algunos casos se siga imprimiendo papel. Probablemente porque no hemos ajustado procesos, porque tal vez mis clientes o proveedores no tienen facturación electrónica todavía, entonces ellos todavía necesitan recibir papeles, etcétera. Entonces va a haber un tiempo en el que siempre vamos a necesitar papel, pero según vaya pasando el tiempo, esto va a ser menos. Ahora, un punto clave e importante
es mi relación con el contador con facturación electrónica. No sé si alguien tal vez que quiera comentar que ya esté recibiendo facturación electrónica o que ya esté emitiendo facturación electrónica, que quiera compartir su experiencia en cuanto a cómo es la relación con el contador, porque he escuchado de todo ahí y les voy a dar algunos tips para tomar en cuenta. Pueden abrir micrófono si quieren compartir esa experiencia, ¿verdad? No hay ningún problema. Disculpe, una consulta. Sí, He estado poniendo algunas preguntas en el chat, pero no sé si el expositor lo está viendo, porque no hace referencias. Pero mi pregunta última fue con el sistema del Ministerio de Hacienda, el que es gratis. Entiendo yo que hay dos límites. Uno es que no pase de 100 facturas en el mes y el otro creo que no pase o sea menor de X cantidad, no me acuerdo si es $100,000 o una cantidad X. sí, que Para quitaron, aquellos que quitaron el estamos... segundo límite. Hoy solo han dejado por Ah, ok, cantidad de documentos. ok, ya no hay límite por la cantidad de dinero. No, por el monto facturado Ah, ya no. perfecto, perfecto. Muchas gracias, me ha resuelto. Gracias. Sí, digamos, ahí Juan Marenco dice, mi contador todavía exige el papel. También Daniel Cuellar dice, Sí. yo recibo y lo voy ordenando Ahí por mes está para mandando un pasarlo al mensaje uno contador. de los... Y cabal, porque tal vez les puedo comentar en mi experiencia cuál ha sido mi experiencia, al menos con clientes, sobre todo con los que tienen la contabilidad tercerizada, cómo ha sido este tema de facturación electrónica, que esto es todo un tema. Y quiero que visualicen y que tomen en cuenta que esto es un cambio cultural. ¿Qué significa que esto es un cambio cultural? Que todos nos tenemos que acostumbrar. O sea, que no todos ya sabemos de facturación electrónica y ya sabemos cómo resolver y manejar esto, sino que todos nos tenemos que acostumbrar y para todos va a representar de cierta forma, en menor o mayor grado, un reto. Por ejemplo, algo común, sobre todo con las facturas que yo recibo. Imagínense las facturas que ustedes reciben, las reciben por correo. Hay gente me dice, fíjese que mi contador todavía me exige papel y a mí esto me ha complicado más porque me tengo que meter a final del mes a estar buscando todos los correos que me enviaron de factura y tengo que estar revisando que no se me pierda uno, ¿verdad? Y no sé qué. Después los descargo, los tengo que imprimir y después se los doy. Entonces, para mí esto es más trabajo. Entonces, la percepción del cliente, digamos, es que esto es más complicado porque es más trabajo, porque el contador quiere siempre el papel. eh, y pues tomen en cuenta que ahorita en físico, yo solo tengo en físico el rollito de facturas que me dan, lo guardo y se lo doy al contador y ya estuvo, no tengo más que hacer. Y el contador quiere seguir haciendo lo mismo, quiere seguir haciendo la misma dinámica. Y para eso quiere que yo imprima todas las facturas electrónicas y que le dé el rollito. Y él no se complica. Y entonces me dice los clientes, ¿y por qué no mejor yo simplemente agarro todos los correos que me mandan, inmediatamente me caen, se los reenvío al contador? Ahora pónganse del lado del contador. Imagínense un contador que tenga 20 clientes y que si a ustedes individualmente les cuesta estar manejando sus facturas recibidas, imagínense a un contador que esté recibiendo las facturas de 20 clientes, tampoco va a ser muy sostenible que digamos. Ahora, muy importante, ¿por qué los contadores siempre quieren en papel? Y esto va a ser un debate. Los contadores, ¿por qué van a decir que quieren en papel siempre la factura electrónica? Por dos cosas. Uno es por no complicar su labor y que es perfectamente válido y lógico, porque como les digo, realmente no es sostenible que un contador esté recibiendo las facturas de todos sus clientes y a él le toque que estar organizando. O muy probablemente lo haga, pero les va a aumentar el precio del servicio. Esto por un lado. Muy importante tomar en cuenta que porque es necesario, la única razón por la que es necesaria imprimir una factura es por un tema de auditoría. Una auditoría es, como ustedes saben, yo les mencionaba que
Obligación de toda empresa resguardar por 10 años las facturas por si acaso el Ministerio de Hacienda quiere llegar a hacer una auditoría. Que esto significa que Hacienda, por A o B razón, puede llegar a visitarlos a ustedes y les diga, bueno, quiero revisar sus facturas de tal mes. Y ustedes tienen que tener cómo amparar eso. Normalmente ahora con facturación tradicional, pues, si se han fijado, los contadores tienen los folios de las facturas que ya tienen empresa tal, mes tal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el contador únicamente? Le da el folio y ahí están todas las facturas de este mes. Ahí puede ver todos los temas de auditoría. ¿Qué va a pasar ahora? Que en facturación electrónica, si llega auditoría, ¿qué le voy a dar yo al auditor? Necesito imprimirlo. En eso tienen razón los contadores, que yo necesito imprimirlo porque aunque tengamos facturación electrónica, los auditores de Hacienda todavía no están preparados para, digamos, ver en digital todo. Ellos van a seguir pidiéndolo en físico, al menos por un tiempo. No les voy a decir que para siempre, pero al menos en un tiempo. Entonces, en este sentido, el contador tiene razón de decir, pues lo voy a necesitar imprimir. Pero aquí hay una gran diferencia, porque al menos desde mi perspectiva, y es lo que yo le he dicho a mi contador, no es necesario imprimir todo siempre. Más bien, si yo sé que hay una auditoría, voy a imprimir exactamente lo que me están pidiendo, en vez de estar imprimiendo todo siempre. Entonces, en este sentido, no es necesario imprimir la factura electrónica. Dicho sea de paso, ahora que ya sabemos que no es necesario imprimir, ¿cómo hago entonces para ponerme de acuerdo con mi contador? Y aquí es donde yo les digo que facturación electrónica va a ser un beneficio lejos de un problema si ustedes tienen las herramientas correctas. En nuestra plataforma, por ejemplo, ahí ya quedan registradas todas las facturas, obviamente que ustedes emiten, y tenemos un módulo de recepción de facturas también. Significa que todas las facturas que les envían a ustedes quedan registradas en nuestra plataforma, eh, y entonces ahí el contador puede tener un acceso especial al contador solo para ver información, y ahí puede ver las dos facturas, las que se emitieron y las que recibieron al mismo tiempo. De hecho, nuestra plataforma ya genera anexos, que son los anexos que es necesario subir al Ministerio de Hacienda, y los libros de IVA también. De hecho, ya le facilitamos la vida a contabilidad generando estos reportes, porque véanlo de esta forma. Un contador lo que hace es recibe las facturas en físico y les toca que estar digitando los datos de la factura para estos reportes que es necesario presentar a Hacienda. En este caso, y una de las ventajas de facturación electrónica es que toda esta información ya está digitalizada. No tengo por qué digitarla. Entonces también por eso no tiene sentido imprimirla y que el contador siga digitando esta información. Si ya está digitalizada, pues simplemente yo puedo generar los reportes que tengo que presentar a Hacienda directamente. Y eso es algo que ya permite nuestra plataforma. Si lo ven, con esta solución no se carga primero a ustedes, no tienen que hacer ningún trabajo porque ya automáticamente estarían cargadas las facturas en nuestra plataforma, y el contador tampoco tiene que hacer ningún trabajo porque de hecho solo descargaría los reportes que ya genera nuestra plataforma. Aquí es donde yo les digo que con las herramientas correctas, realmente facturación electrónica me simplifica la vida, lejos de complicármela. Pero si yo no tengo una solución adecuada, pues sin duda me va a tocar que estar inventando a ver cómo hacer. Y que si el contador dice esto, pero a mí me cuesta más, o que si a él le cuesta más, etcétera. Entonces, en ese sentido, tomemos en cuenta que lo económico y lo ecológico sí nos vamos a ahorrar papel. Habrán casos en los que sí haya que imprimir, pero según vaya pasando el tiempo va a haber menos necesidad de estas impresiones. El informativo para mí es el más importante. Como pymes, créanme que lo más importante es tener la información, o en general como empresa, tener información de cómo está mi negocio. Y tal vez ese es uno de los temas del que adolece el sistema gratuito del Ministerio de Hacienda. Porque yo lo único que hago es, meto los datos, me genera el JSON y el PDF y hasta ahí. Pero si yo, por ejemplo, quiero entrar al sistema de Hacienda y ver todos los documentos que he generado en el mes, no puedo. No hay un histórico. No puedo ver qué facturé el mes pasado ni cuánto facturé el mes. No se puede. Pero tener toda esa información en un sistema y que me dé toda esa reportería o datos importantes de mi negocio es súper clave. Y eso es algo que por nosotros como Findex ya lo manejamos.
Lo otro relacional y eficiente, que pues nuevamente, como ahorita ya está digitalizado todo el tema de facturación, yo puedo agregar datos que faciliten, digamos, la interacción con mis socios de negocios. Por ejemplo, yo puedo incluir en la factura datos que no necesariamente son fiscales, pero que me sirven para procesos. Digamos que yo le puedo incluir a una factura el número de orden de compra, el número de sucursal, etcétera. Y esto ya me va a permitir fácilmente clasificar las facturas. En cuanto a tiempos de implementación, realmente el programa de facturación electrónica tiene bastante tiempo. Ahorita, digamos, todavía estamos con varias empresas en la etapa de voluntariedad. Esto significa que si que no están obligados, pero si ustedes quieren, pueden entrar ya al programa de facturación electrónica. Y en cuanto a la obligación, el Ministerio de Hacienda lo hace por bloques. Es decir, cada cierto tiempo le dice a un cierto grupo de empresas, ustedes ya están obligados para tal fecha. Normalmente da 4 meses. Si a ustedes no les ha notificado Hacienda, significa que todavía no están en uno de estos grupos, que ya tienen fecha. Mi recomendación principal acá es que no esperen a que les llegue la notificación, porque hay muchas empresas que tal vez están esperando hasta que ya sea el último momento para tomar la decisión, pero créanme que toma su tiempo, digamos, ya vamos a ver por qué, toma su tiempo implementar correctamente facturación electrónica, y si yo espero hasta que ya me obliguen, voy a tener que hacer las cosas un poco a la carrera y probablemente no lo haga de la mejor forma. Consideraciones a tomar en cuenta: ¿qué diferencias hay de facturación física a electrónica? Número uno es que los correlativos ya dejan de existir, es decir, ya no tengo que pedir una resolución para que me den este rango de correlativos, eso ya no existe. A cambio de eso, pues ahora tenemos nuevos identificadores de facturación electrónica, que uno es código de generación, que es un código largo, que es el que me identifica la factura electrónica. El número de control, que es una secuencia parecido a un correlativo, que me ayuda, digamos, a reconocer fácilmente una factura, pues porque funciona como un correlativo. El sello de recepción, que es la firma, digamos así, o el sello de recibido que le pone el Ministerio de Hacienda cuando ya validó y procesó este documento. ¿Qué significa que no tenga sello de recepción? Pues que no es un documento validado y procesado por Hacienda. Hay flujos que cambian con facturación electrónica y esto es muy importante porque nos van a cambiar procesos. Por ejemplo, la anulación para el crédito fiscal, tenemos hasta la medianoche del siguiente día para poder anular, a diferencia de los 3 meses a los que ya estábamos acostumbrados. En este caso, pues tomen en cuenta que al menos yo les puedo hablar de mi experiencia. Cuando mandamos una factura, nosotros cambiamos el proceso al menos los primeros 3 meses porque le hablábamos a los clientes: mire, le acabo de mandar un crédito fiscal electrónico. Importante que tomen en cuenta que solo tenemos hasta mañana a medianoche para poder anularlo. Así que por favor verifique que todo esté bien, y si tiene una observación, este es el momento de decirme, porque si me lo dice pasado mañana ya no puedo anular este documento. Entonces esto es importante porque me va a cambiar la forma en que yo interactúo con mis socios de negocios. Otro flujo que cambia, que ya no se pueden hacer facturas consolidadas. Una factura consolidada es que yo agrupaba muchas transacciones en una sola factura. Ejemplo, imagínense una gasolinera que ustedes se han fijado cuando ustedes van a echar gasolina, les dicen ticket o factura. Y si ustedes piden una de esas, les dan un ticket o factura específicamente para ustedes. Pero para todos los que no piden ticket o factura, hacen una sola factura que engloba todos los que no pidieron ticket o factura. Eso es una factura consolidada, porque estoy agrupando muchas transacciones en un solo documento. Eso es algo que ya no se va a poder hacer. Otra cosa que es necesario tomar en cuenta son los datos adicionales que ahora tengo yo que pedir. Por ejemplo, primero y el más lógico es el correo electrónico. Ahora tengo que pedir el correo electrónico para hacer llegar la factura. En muchos casos voy a tener que actualizar datos porque no porque yo, digamos, tal vez ya tenga el correo electrónico, significa que ese es al que el cliente quiera recibir la factura. Porque no sé si les ha pasado, pero
Al menos si ustedes tienen empresas, ustedes no quieren que a su correo personal les esté cayendo las facturas. Lo ideal es que se tenga uno aparte y específico para esto. Entonces, con estos dos, lo que quiero que tomen en cuenta es que a la hora de hacer una transacción es probable que yo tenga que pedir datos nuevos que antes no los pedía. Y que, número uno, que el sistema que yo utilice me tiene que permitir capturar estos datos. Si yo ya tengo un sistema, por ejemplo, un sistema de facturación, punto de venta, ERP, y digamos no me deja ponerle un correo al cliente, pues ya desde ahí estoy en problemado, porque necesito poder capturar ese dato. O imagínense, y esto es completamente natural, si ustedes tienen una empresa comercial y un cliente les dice, ¿y por qué me está pidiendo eso si nunca me lo ha pedido? Y yo tengo que poder responder ante eso. Entonces, esto es una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. En general, en términos de software, lo que ustedes deben de tomar en cuenta es idealmente que el software que utilice tenga API. API es como el puente, un puente que me permite conectar un sistema con otro. Significa que es más fácil conectar un sistema que tenga API a facturación electrónica. Si no tiene API, ¿significa que no puedo? No. Significa que me va a costar un poco más, pero siempre se puede. Ahora, un checklist para mí que es bien importante tomar en cuenta para realmente hacer una exitosa implementación de facturación electrónica es este. Primero tenemos que ver la parte técnica, la de sistemas. ¿Qué sistema voy a hacer? Si tengo que comprar un sistema, si tengo que cambiar un sistema, si tengo que actualizar un sistema, etcétera. Y esta es la más fácil. Y a veces la gente se centra más en esta parte técnica, cuando lo más complicado son los otros. En procesos, facturación electrónica me va a cambiar procesos y yo tengo que tenerlo ya idealmente previo a salir, tengo que tenerlos ya identificados y tengo que saber cómo manejarlos. Y les doy un ejemplo súper simple. Por ejemplo, Quedan. Si se fijan, el pago con Quedan es un intercambio de documentos físicos. Yo doy una factura, me dan un Quedan. Pero si ahora es electrónico, yo ya no tengo qué documento ir a entregar, pues, porque es electrónico. Y en este caso, pues, los procesos van a cambiar de muchas formas. Hay clientes que me han dicho, no, yo quiero que me impriman la factura electrónica y así mi proceso sigue igual. Y ok, se puede. A veces me dicen, no, a mí que me manden la factura electrónica para este mes, para este correo, perdón, y yo solo voy a dar los que quedan los lunes. Entonces yo voy a tener ya una lista de todos los que me mandaron la factura la semana pasada. Pueden venir a retirar el quedan y para mí solo es un checklist. Me lo mandó, ok, aquí está el quedan. Y hay otra gente que me ha dicho, no, yo quiero dar quedan electrónico. Recibo factura electrónica, doy quedan electrónico. Y eso es todo. Cualquiera de las tres es válido. Lo que es importante es que tomen en cuenta que los procesos van a cambiar. Y aquí el problema, y es donde la mayoría de empresas sufren con facturación electrónica, es cuando no toman en cuenta esto. Y más bien lo descubren ya hasta que implementaron facturación electrónica. Y descubrirlo en vivo es bien doloroso. Por eso hay que hacerlo con tiempo. Y por eso les insisto que no hay que esperar a que nos obliguen, sino que hay que decidirlo desde ya. Lo otro es el tema de comunicación, que yo tengo que poder manejar la comunicación con los clientes, con los proveedores y sobre todo con mi personal interno de facturación electrónica, porque todos tienen que poder manejar y yo voy a insistir que este es un cambio cultural al que todos nos tenemos que acostumbrar. No den por hecho que ya la gente ya sabe de facturación electrónica, que a pesar de que es ley, ustedes le van a decir a ellos, bueno, esto es ley, quiere o no quiere. No se trata de eso, sino que más bien hay que facilitar esta transición. Entonces, para esto sí es necesario como que ustedes tomen en cuenta de que hay que capacitar a mis personas, sobre todo los que están de cara a clientes, etcétera. Y aquí es donde yo les digo, y voy a insistir, que no esperen a que les llegue la notificación para empezar la implementación de facturación electrónica, porque esto toma su tiempo hacerlo, y si lo están haciendo hasta que ya les cayó la notificación, pues van a empezar un poco contracorriente. Y sobre todo si eso se pega a otros procesos que ya les toca que hacer. Por ejemplo, si ustedes esperan a final de año toca que hacer inventarios, toca que hacer un montón de cosas que les va a complicar más su proceso normal de implementación.
Entonces, idealmente tienen que empezar antes. De ahí esto, bueno, quizás esto en cuestiones tecnológicas, solo voy a generalizar. Tomen en cuenta que los retos tecnológicos, yo les hablaba del software gratuito de Hacienda, que me voy a centrar en los últimos tres. Por ejemplo, contingencia es qué pasa si yo no tengo la posibilidad de facturar por alguna razón. No tengo internet, no tengo energía eléctrica, etcétera. Tengo que poder la habilidad de, digamos, facturar de forma alternativa o facturar posterior, pero diciendo, hey, estoy facturando ahorita, pero esta factura corresponde a hace 2 días. La estoy mandando ahorita por esta razón. Eso es contingencia en esencia. El tema de la notificación y el resguardo es bien importante. Aquí hago más que nada la comparación con el ministerio, con el software gratuito del Ministerio de Hacienda, porque estas tres les tocaría manual a ustedes hacerlas. Y tienen que tener la gente que factura la disciplina y la capacitación de cumplirlas siempre. A diferencia tal vez de un software ya desarrollado con esto en mente, como por ejemplo el nuestro, que ya ustedes no tienen que pensar en esto, ya maneja automáticamente la contingencia, la notificación, el resguardo y un montón de cosas más. Muy importante, y yo siempre hago hincapié en esto, algo que tal vez no se le da la relevancia necesaria es la recepción de facturas, porque ya vimos con la relación con la relación con el contador, cómo puede ser que incluso me complique la vida con el contador, que si yo tengo que imprimir o que si se las mando, que no sé qué. Entonces, no solo piensen en la emisión de facturas, sino en la recepción también. En cuanto a procesos, como les decía, aquí más que nada tenemos que identificar los procesos, y aquí solo ustedes como empresa lo van a hacer, identificar qué procesos toca facturación electrónica, tomar en cuenta si me lo va a afectar o no, si tengo que cambiar algo o no, y si sí me lo cambia, ok, ¿cuál es la nueva propuesta? ¿A quién le tengo que notificar de este cambio de proceso? Y básicamente estar preparado para cuando suceda. Y por último, la comunicación. Comunicación, como les decía, número uno, esto es un cambio cultural. No asuman que ya toda la gente sabe de facturación electrónica, ni clientes, ni proveedores, etcétera. Incluso yo les diría, incluso ni las mismas personas del Ministerio de Hacienda, no todas saben de facturación electrónica. Y es completamente normal. Esto es un cambio cultural. Entonces, yo tengo que tener una estrategia de comunicación porque si no, les puedo dar una experiencia. Una vez fui a una farmacia y quien estaba enfrente de mí le pidieron el correo, le dijeron, mire, y necesito su correo. Y lo normal, como les dije, lo normal es que va a ser que la gente diga, ¿y por qué me está pidiendo esto si nunca me lo habían pedido? Y le explicaron, ah, es que es por facturación electrónica. Ah, ok, vea, dio el correo, después siempre le dieron un ticket y dijo la persona, bueno, y no que no me iba, no que me lo iba a mandar por correo. Y quien estaba en caja dijo, no sé, ¿qué significa esto? Que tal vez la persona que estaba en caja no estaba capacitada, digamos, como qué significaba este cambio a facturación electrónica. Esto puede generar tal vez inconformidades o problemas administrativos, un gasto, yo les diría, un gasto administrativo potencial para manejar estos temas si yo no estoy manejando una comunicación adecuada. Entonces, por ejemplo, dependiendo de su negocio, eh, para mí es adecuado hacer una implementación de facturación electrónica avisando con tiempo al cliente. Aquí va a depender del volumen de clientes que ustedes tengan. Yo, por ejemplo, si ustedes tienen un volumen grande de clientes, yo no esperaría comunicarle al cliente hasta que ya hayamos implementado facturación electrónica. Yo 2 meses antes, si por ejemplo tengo sucursales físicas, tendría un banner que diga, dentro de poco vamos a implementar facturación electrónica. Por favor, empiece a actualizar sus datos desde ya para agilizar cualquier proceso futuro. Que por eso yo les recomiendo, digamos, empezar con el tema de implementación con suficiente tiempo, porque realmente querer implementar o querer resolver estos temas de procesos o de comunicación
hasta que, hasta que ya he implementado facturación electrónica. Es muy probable que yo me tope con líos eh, hasta entonces. Lo correcto es anticiparnos y por eso hay que hacerlo con tiempo.